Hoy vamos a hablar de estilo, esto es, la forma de hacer llegar el mensaje escrito a nuestros lectores. No hay un solo estilo. De hecho, cada escritor debería desarrollar el propio para desmarcarse así del resto y marcar su propia personalidad artística. Podría decirse que marcar un estilo significa reivindicar nuestra forma de escribir ante el resto de escritores. Por lo tanto, no tiene sentido valorar el estilo con unos parámetros rígidos y estrictos, que ya digo que hay muchos estilos válidos. Pero existe una serie de recomendaciones a nivel básico que sirven para pulir el texto, para hacerlo más comprensible, para que sea más ágil y en definitiva para que transmita el mensaje de una forma más eficiente. Porque pocas cosas molestan más en una lectura que esos pequeños detalles que chirrían y que nos están sacando continuamente de la historia. Por eso en la serie de vídeos que comienzo hoy no voy a enseñar estilo propiamente dicho. Eso lo dejo para cierta cosa que publicaré más adelante. Pero sí que voy a señalar algunas prácticas erróneas que me encuentro en muchos libros y que nos ayudarán a mejorar nuestra forma de expresarnos y que harán que sea más fácil que el lector se olvide de que tiene un libro entre las manos, que en mi opinión es el objetivo que todos los escritores deberíamos tener. Una vez dicho todo esto, paso a mencionar varios de esos problemas que me encuentro en muchísimos libros. Aquellos que corrijo, pero muchos de ellos ya publicados, autopublicados y de editorial. También hay errores en libros profesionales, o supuestamente profesionales. Pero es que también me encuentro estos fallos en artículos de revistas, blogs y periódicos. Cosas que parecen que son correctas y no lo son. Empezamos por un clásico que pese a ser un veterano ya en estas lides, pues se sigue utilizando mal. Mesarse las barbas. El uso habitual que se le da a mesarse las barbas es este. Pero su significado es uno bien distinto. Según el diccionario de la RAE, mesar tiene como única acepción arrancarse los pelos con las manos o tirar fuertemente de ellos. Por lo tanto, cuando estamos hablando de mesarse la barba, en realidad lo que estamos diciendo es que hacemos esto. Vamos, que no puede estar más alejado de acariciarse la barba. También voy a decir una cosa, ya que todo el mundo utiliza esta expresión de forma errónea o equívoca o contraria como en realidad es, la RAE debería reaccionar y cambiar la acepción o por lo menos poner una nueva acepción que diga que es lo contrario. De cualquier modo, hasta que eso ocurra, lo correcto es decir acariciar la barba. En el siguiente pildorazo voy a hablar del verbo tender, pero no en su significado más común de tumbar algo o de poner a secar algo mojado, sino en el que se refiere a pasar cosas con las manos, a dar o a ofrecer. Seguramente me estoy equivocando diciendo esto, así que si alguien sabe que me equivoco, que me corrija, por favor, que me lo deje en los comentarios. Pero yo creo que el primero en utilizar tender como sinónimo de pasar algo fue Carlos Ruiz Zafón en La sombra del viento. Que sí, que estoy convencido de que me estoy equivocando, lo sé, pero por lo menos esa fue la primera vez que yo lo vi, o por lo menos esa fue la primera vez que lo vi usándose de forma profusa. Y lo cierto es que usar tender como forma de pasar es una forma muy elegante de hablar. No lo veo mal en absoluto. De hecho, ya digo, me parece hasta bonito. Pero no siempre se usa de una forma correcta. Hoy en día nos encontramos con tender como sinónimo de pasar, pues en un montón de libros está por todas partes y no siempre se utiliza bien. En el diccionario de la RAE, esta acepción de tender dice que es alargar algo aproximándoselo a alguien o a una cosa. O sea, que no implica abiertamente pasar. Esto es así porque cuando tú le tiendes algo a alguien, lo que en realidad estás haciendo es tumbar esa cosa, lo que implica indirectamente que lo estás ofreciendo. Estás invitando a coger esa cosa que tiendes. Por ejemplo, paso el libro y tiendo el libro. ¿Son sinónimos? Sí, podría decirse que sí, pero no exactamente lo mismo. En uno estoy pasándolo activamente y en otro estoy ofreciéndolo de una forma cortés. Bueno, y tan importante es todo esto, ¿cuál es el problema aquí? Pues resulta que a veces, si dices que estás tendiendo ciertos objetos, el significado no es literalmente pasar. El significado cambia y de hecho queda ridículo. Si usas tender cuando te estás refiriendo a pasar ciertos objetos como una botella de agua o un cuchillo, no estás siendo amable, no estás siendo cortés ni educado. De hecho, es una forma bastante borde y maleducada de hacerlo, incluso encierra algo de desprecio. Y peor todavía cuando usas tender cuando estás pasando objetos que por su forma o su contenido no se pueden tumbar. Y tenemos el ejemplo de pasar un vaso de agua, tender un vaso de agua. Me ha vuelto a ocurrir.
En resumen, usar tender como pasar, sí, bien hecho. Pero mucho ojo con cómo lo usamos, no es un sinónimo puro. Y hablando de tender, esto nos viene perfecto para el siguiente pildorazo, la palabra estirar. Esto que voy a decir es algo que he encontrado en libros escritos o traducidos por gente que vive o ha vivido en la zona de Barcelona o sus alrededores. Así que intuyo que será algo que se dice allí. Y es que resulta que muchas de estas personas utilizan el verbo estirar como sinónimo de tenderse o de tumbarse. Así nos encontramos con obras donde se repite varias veces que un personaje se estiró en la cama. Pero es que estirarse no es tumbarse, estirarse es hacer esto. ¡Ay, qué a gusto me he quedado! Así que, salvo que el personaje esté estirándose en la cama, eso está mal usado. Mejor usar tumbar, tender o tirar. Se tiró, no se estiró. El siguiente pildorazo es el uso de la palabra literal o literalmente. Este término se refiere a reproducir algo que se ha dicho o se ha escrito, de forma exacta, sin lugar a dudas. Sin embargo, es bastante frecuente encontrarse con que se usa el literal para referirse a algo que un personaje o que alguien ha querido decir, no que haya dicho exactamente, sino al sentido que esa persona supuestamente ha querido dar a su mensaje. Vamos, que si alguien dice que Murakami es un escritor terrible, literalmente no está diciendo que es un incomprendido o un adelantado a su época o alguien rompedor. No, es al contrario. Está diciendo que es un escritor terrible y además tendría razón. Algo literal es exacto, sin valoraciones, sin juicios por parte de nadie, ni del que lo dice ni del que lo interpreta. No hay juicios, es así, tal cual. Cuando nos referimos al sentido o a la intención de un texto, nos estamos refiriendo a su sentido figurado. Esta confusión puede venir de que la palabra literal pues nos sugiere algo más artístico, más creativo, algo más dado a leer entre líneas, algo más bello, no la realidad directa, porque literal se parece a literatura, ¿no? Pues no, literal o literalmente se refiere a algo exacto. Y figurado se refiere a algo que está pasado por el filtro de la interpretación. El quinto pildorazo de hoy está relacionado con una de mis palabras favoritas en la ficción. ¡Parroquiano! ¡Parroquiano! En el lenguaje escrito y también en el hablado, la palabra parroquiano solamente se refiere a las personas que pertenecen a una parroquia. Y luego en literatura se utiliza únicamente en libros de fantasía clásica o épica, así como de corte medieval. Y se refiere a los usuarios frecuentes de las tabernas de mala muerte. Ojo, yo no estoy diciendo que esto sea incorrecto, ya que la segunda acepción de la palabra parroquiano en el diccionario de la RAE es precisamente esa. Persona que acostumbra a ir siempre a la misma tienda o el mismo establecimiento público. Pero sin embargo, nunca utilizamos la palabra parroquiano para la gente que siempre va a la misma tienda de cómics, o a los mismos salones recreativos, o a los mismos estadios deportivos. Es que ni siquiera lo utilizamos con gente que siempre va a los mismos bares. No, este término en literatura solamente se utiliza en libros de fantasía clásica medieval, solamente ahí, y siempre se utiliza con la gente que va a lugares de mala muerte, a tabernas asquerosas y mugrientas, normalmente a jugar, a beber y a buscar pelea. ¿Por qué es esto? Bueno, pues todos los fans del Señor de los Anillos conocéis la respuesta, y es que en la traducción española de este libro se utilizó esta palabra para referirse a los asiduos y alegres borrachines que van a la taberna del Pony Pisador. Y es una traducción perfectamente válida. Eso está perfecto, pero podemos utilizar este término en otros ámbitos. No tiene que ser solamente un libro de fantasía épica o clásica en un mundo medieval. No va a venir Christopher Tolkien a ponerte una multa por ello. Y por otro lado, si la sigues usando en los mismos términos que se han venido usando en El Señor de los Anillos, se te va a notar cuáles son tus influencias. Y por ejemplo, si te quieres desmarcar o si quieres hacer una cosa diferente, pues se te va a notar y estás soltando el tufillo. Los fans lo van a reconocer y van a decir: uy, se te ve el plumero. En fin, esto es una tontería, es solamente una apreciación. Y es también una apreciación y un apunte el último pildorazo que os voy a dejar hoy. En los últimos tiempos, y estoy hablando de un año o dos, no más, he notado un incremento del uso de la expresión "se viene" entre hispanohablantes de España. Sin embargo, esta expresión es más propia de América, no de España. Aquí no se ha venido utilizando nunca. Bueno, nunca no, porque también nos lo encontramos en las coplas a la muerte de su padre de Jorge Manrique. Recuerde el alma dormida, avise el seso despierte, contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando. Vamos, que en España ya tenemos ejemplos de esta expresión desde hace muchísimo tiempo, desde que antes que ningún español pusiese un pie en América. En España solemos decir se acerca, se avecina o directamente viene. Ya está, viene, no se viene. Se viene es más propio del español de México, de Colombia o de Venezuela.
Venezuela. Pues yo la primera vez que la estoy escuchando en españoles está siendo ahora. La estoy viendo en redes sociales y también la he visto en programas de radio y la he visto incluso escrita en medios. ¿Y qué pasa con esto? Pues nada, no es ni bueno ni malo. Es solo una muestra de que el lenguaje evoluciona sin cesar, que no para quieto. Y esto a su vez hace que las consideraciones de estilo también varíen y cambien con el paso de los años. El estilo de la Ilíada es perfectamente válido para su momento y un horror para hoy en día. No intentéis escribir algo como la Ilíada, por favor. De modo que este trabajo que hacemos los pesados como yo, que tratamos de fijar el estilo y de decir sus normas y de decir cómo funciona, es complicadísimo. Poneos en mi lugar, es muy difícil lidiar con esto. Y muy apasionante también. Acordaos de mí cuando yo esté corrigiendo vuestros textos, os esté borrando cosas, os esté añadiendo palabras o variándolas. Es muy complicado todo esto. It's very difficult todo esto. Y hasta aquí, mis queridos amigos, estas píldoras de estilo. Si os ha gustado el vídeo, por favor, decídmelo en los comentarios, dadle mogollón al botón de like, suscribiros al canal, sobre todo dadle a la campanita, he dicho sobre todo dadle a la campanita, que es muy importante para mí, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. ¡Mua!